que esto es lo que generalmente ha pasado en nuestros países, no solo en Perú, pero también en Argentina, con Menem, o en Paraguay, con Lugo, y en Nicaragua, con Daniel Ortega, y me voy quedando corto seguramente porque abundan los ejemplos. Hemos sido testigos de políticos impresentables que tienen hijos escondidos, negados, humillados, que les reclaman alguna forma de reconocimiento y a los que estos políticos simplemente ignoran, ¿no? Y hemos visto también y vemos a menudo cómo los grandes capitanes de los medios de comunicación, los dueños de los canales de televisión, sirven los intereses mercenarios de los que aspiran al poder y no los intereses de la audiencia, del consumidor, del gran público. Y puestos a elegir, fácilmente se coluden con el candidato presidencial a cambio, claro, luego de unos favores y unas ventajas y unos beneficios que van a obtener cuando ese señor llegue al poder, ¿no?